leí una historia de una de las empresas multimillonarias de calzado que quiso expandir su mercado en África. Así que envió a uno de sus agentes de ventas para explorar aquel lugar. Y al visitar la ciudad, el vendedor se dio cuenta que allí en esa ciudad nadie estaba calzado. Entonces inmediatamente les envió un mensaje a la compañía diciendo: cancelen todo porque aquí es un fracaso, aquí no hay negocio, aquí nadie usa zapatos. El gerente de la compañía, inconforme por aquel reporte, envió a otro agente de ventas para la ciudad para explorar lo que en realidad estaba pasando allí. Y cuando el segundo agente llega a la ciudad y mira que en esa ciudad nadie tenía zapatos, inmediatamente envía un mensaje a la compañía diciéndoles: quiero que me envíen inmediatamente el primer cargamento de zapatos, porque aquí hay un negocio seguro. Aquí todo mundo necesita zapatos, nadie tiene zapatos. Cuando yo leí esta historia, me di cuenta que aquí hay dos maneras diferentes de enfrentar un desafío. Enfrente de un desafío, unos ven una dificultad, un problema, entre tanto que otros ven una oportunidad, ven una puerta abierta para hacer algo. Hoy el mundo está frente a un gran desafío. Hermanos, la vida nos cambió tal y como la conocíamos hace un par de semanas o unas 3 semanas atrás. Y el mundo está enfrente de un gran desafío y cada uno lo está enfrentando de una manera diferente. Están aquellos que no les importa. Yo miré justamente en la noticia ayer que hay un grupo de jóvenes que se ha levantado, no me recuerdo cómo le llaman a estos imbéciles, pero se han levantado y andan en los aviones, se meten a los baños, a los sanitarios, los aviones, y lamen todo lo que es la taza, el toilet, ¿verdad? Donde se sienta la gente para hacer sus necesidades. Los lamen las manecillas de las puertas, desafiando al coronavirus, diciendo: a mí no me va a hacer nada el coronavirus. O sea, para que mire que, como decía mi madre, para estúpido no se estudia, ¿verdad? ¿Qué hace alguien lamiendo los baños, lamiendo las manecillas de las puertas, desafiando la muerte, desafiando un virus mortal que está arruinando a las naciones? Entonces hay alguien que no le importa, que lo está desafiando, que está haciendo cualquier cosa. Por otro lado están aquellos que están desesperados, están angustiados porque no saben qué va a pasar. Ahora, en medio de todo esto, porque aunque sabemos que esta pandemia, alguien dijo por ahí que esta no es ninguna pandemia. Parece que te necesitas que ir de vuelta a la escuela para estudiar lo que es una pandemia. Esto ya es una pandemia, hermanos, está casi en todo el mundo. Entonces, sabemos que esta pandemia, sabemos que este virus tiene una fecha de caducidad, de vencimiento, no va a durar toda la vida. Esto se va a arreglar y se va a arreglar pronto. Pero la incertidumbre es cuándo será el día que se va a arreglar. Y eso, hermanos, tiene a la humanidad atrapada en un temor, en una incertidumbre. La gente corre desesperada para un lado y para otro porque no saben qué hacer en frente de semejante amenaza. Cada día hay reglas diferentes, cada día el panorama se ve diferente, cada día hay nuevas medidas que tomar, cada día tenemos que mantener monitoreando realmente qué es lo que está pasando, porque cada día algo está cambiando dentro de, puedo decir, la preocupación o el anhelo de los gobiernos para poder contrarrestar este virus mortal que está desesperando ya a la humanidad. Pero en medio de todo este caos que se vive
en este tiempo, yo me hice una pregunta a mí mismo y dije, ¿qué debe hacer la iglesia? Se la hice a Dios justamente la madrugada del lunes. Estaba adorando a Dios, estaba buscando su rostro y le hice esta pregunta a Dios y le dije, ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia? ¿Qué debemos hacer como cristianos, como iglesia? ¿Qué debemos hacer para enfrentar la realidad de este virus mortal que está trayendo pánico y desesperación a las naciones? Y creo haber oído la voz de Dios esa madrugada que Dios me dijo, dile a mi iglesia en todo el mundo, y gracias a Dios por los medios que tenemos, que podemos llegar a cualquier rincón del mundo a través de las redes sociales. Y el Señor me dijo puntualmente, dile a mi iglesia en todo el mundo que arregle el altar. Y esa es la palabra que quiero entregarle hoy a las naciones. Esa es la palabra que le quiero entregar a la iglesia en cualquier lugar del mundo que me estén escuchando. Sé que hay gente que me está escuchando y el video va a quedar ahí colgado en la red para que lo puedan escuchar enseguida. Pero sé que hay miles y miles de personas alrededor del mundo escuchando esta palabra. Y yo quiero decirles de parte del corazón de Dios a la iglesia amada que está esparcida por todo el mundo. Esto es lo que el Señor nos llama en este tiempo. Arregla tu altar. Arregla tu altar. Antes de avanzar, permítanme revelarles algo de parte del corazón de Dios. ¿Por qué Dios le pide a la iglesia que arregle el altar? ¿Por qué Dios tiene que pedirle a la iglesia, que se supone que es su pueblo, se supone que es la gente que lo ama, que lo busca, que lo adora? ¿Por qué Dios tiene que pedirle a la iglesia que arregle el altar? Yo tengo aquí por lo menos dos respuestas a esa pregunta. La primera respuesta por la cual Dios nos está pidiendo a la iglesia que arreglemos el altar es porque el altar de Dios está arruinado en muchos lugares, en muchos corazones de cristianos. En muchas congregaciones el altar de Dios está arruinado. Y no lo estoy diciendo yo. Dios nos está revelando que Él está esperando que su iglesia arregle el altar. Número uno, porque el altar de Dios en muchos lugares está arruinado. Oiga esto, muchos creyentes ni siquiera saben lo que es un altar. Muchos creyentes piensan que el altar, de hecho le llaman el altar a este lugar, a esta plataforma, a este mueble, a este púlpito. Muchos le llaman el altar a este. Hay gran parte del pueblo de Dios que no sabe lo que es un altar. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que muchos no tienen tiempo para hablar con Dios, para encontrarse con Dios. Usted se va a dar cuenta que hoy la gente, el desespero más grande de la humanidad es estar encerrados, porque estamos acostumbrados a manejar nuestra vida, a correr para donde se nos antoja, ir a donde se nos viene en gana ir. Pero ahora tenemos que estar en un solo lugar. Hermano, usted no se imagina en la tristeza, el dolor que hay en mi corazón no tener la congregación aquí en este día completa con nosotros. Nunca pensamos que esto pudiera haber pasado. Asumimos que siempre la iglesia, que siempre el edificio, que siempre el lugar de adoración iba a estar abierto y que íbamos a estar cuando quisiéramos, y cuando no quisiéramos no. Dios nos está diciendo en primer lugar en este día, quien marca las reglas del juego soy yo. Dios tiene el control, Él marca las reglas del juego en todo esto. Hay
cristianos que ni siquiera saben lo que es un altar. Y la segunda razón por la cual Dios nos pide que arreglemos el altar es porque Dios quiere intervenir de una manera sobrenatural, como Él lo sabe hacer, para frenar todo este caos. Solamente Dios lo va a frenar. Los gobiernos, las naciones están haciendo su mayor esfuerzo para encontrar una vacuna. De hecho, ya encontraron una que están probándola para ver si va a trabajar. Las autoridades de salud están haciendo su mejor esfuerzo para alcanzar una vacuna. Pero le tengo una noticia: el único que va a poder frenar este caos se llama Dios. El único que va a ponerle fin a este caos es la sangre de Jesucristo. Hasta que el hombre y la mujer se vuelva a Dios, consciente de que solamente Él puede frenar todo este caos que la humanidad está viviendo. Entonces Dios quiere frenar, Dios quiere intervenir, Dios quiere meter su mano de poder y frenar todo este caos que se está viviendo. Pero Dios necesita la intervención de la iglesia, porque Él lo hará a través de la iglesia. Por eso Dios tiene la iglesia en este mundo, en esta tierra. Dios necesita que su iglesia esté encendida en el altar. ¿Sabe lo que Dios estaba ministrando en mi corazón anoche cuando estaba hablando de estas cosas con Dios? Dios me dijo: viene el día cuando nadie va a poder decidir de su tiempo a dónde va a ir, a dónde no va a ir. Viene el día cuando la gente se va a dar cuenta que el que tiene el control de la vida y de la muerte soy yo, que el que tiene el control del tiempo soy yo, que es Dios el que determina lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Y aunque Él nos ha dado libre albedrío, pero Dios nos está diciendo con todo esto: yo sigo en control de las naciones. ¿Por qué Dios nos pide un altar? Porque sin altar no hay intervención divina. Sin altar no hay presencia de Dios. El altar no es esta plataforma. El altar no es este mueble que le llamamos púlpito. El altar es el lugar donde tú y yo nos encontramos con Dios. El altar es ese lugar secreto que tú tienes en casa, donde te encuentras con Dios cada día para hablar con Él, para platicarle a Él, para oírle hablar, para que Él te dé las directrices de cómo manejar tu vida. Ese es el altar. Pero sin altar no hay intervención divina, porque el altar es el lugar donde Dios revela su gloria, donde Dios manifiesta su gloria, donde Dios nos revela sus propósitos eternos. Dice el Salmo 25:14: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto. Oiga esto: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen? Los que tienen un altar para encontrarse con Dios cada día de su vida. Los que tienen un altar para encontrarse con Dios antes de ir a su trabajo, antes de tomarse el cafecito, antes de hacer cualquier decisión, encontrarse con Él para preguntarle: Dios, quiero que me dirija, quiero que me enseñes, ¿qué quieres que haga en este día? ¿Cómo quieres que me comporte? Entonces a esto dice aquí la palabra del Señor, Salmo 23:14: a ellos Dios les revela su pacto, les da a conocer su plan, su propósito. El domingo pasado, aquí en este lugar con la congregación presente, el Señor nos decía una y otra vez: no teman, yo estoy en control de todo. Dios nos decía, nos repetía una y otra vez: no tengan miedo, no teman, yo estoy en control de todo. Iglesia,
Manantial de amor y la iglesia en cualquier lugar del mundo. Quiero decirles una vez más, no teman, no se desesperen. Dios tiene el control de todo. Porque hay gente que está pensando que es el diablo el que está detrás de todo esto, y el diablo está haciendo lo que se le viene en gana hacer en este tiempo. Como que si Dios perdió el control ya, y ahora el diablo tiene el control. Te digo algo, Satanás nunca ha tenido control de nada, a menos que Dios le permita un poquito, y usted también le permita, y yo le permita un poquito de control. Quien tiene el control es Dios. Dice Jesucristo, dijo Mateo 28:18, toda potestad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No hay demonio ni Satanás que pueda estar fuera del control de Dios. Dios está detrás de todo esto. Él está controlando, Él sabe hasta dónde esto va a llegar, Él sabe cómo se va a terminar, Él sabe por qué está pasando todo esto. Necesitamos entender que Dios está llamando a la iglesia. Yo quiero decir esto puntualmente como Dios me lo ha marcado en el corazón. Este llamado de alarma sí es para el mundo, pero más que todo es para la iglesia. Quizá alguien me diga, bueno, pastor, si Dios tiene el control de todo, entonces ¿por qué no frena esta epidemia? ¿Por qué no se corta de una vez esta epidemia? Lo vamos a aprender juntos en este día. En la Biblia, aquí en la Biblia, se nos revela el carácter de Dios. Y hay mucho que podemos hablar acerca del carácter de Dios, pero déjeme decirle algo así a grandes rasgos del carácter de Dios que revela la Biblia. La Biblia nos revela a un Dios bueno, pero justo. Nos revela a un Dios longánime, pero exigente. Nos revela a un Dios compasivo, pero soberano. Nos revela a un Dios perdonador, pero temible. Y la cosa es que cuando de repente nosotros perdemos de vista las propiedades, los atributos de Dios, y pensamos que Dios es nomás un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios amable, un Dios cariñoso, un Dios que nos bendice, que nos abraza, pero se nos olvida que Él es justo, que Él es santo, que Él es temible, que Él es el Dios que controla todo. Dios es celoso también, con toda la profundidad de la palabra. Ahora, en la Biblia están plasmados los planes de Dios. Por eso es que los cristianos hemos venido hablando en estos días pasados que la Biblia es el libro de texto de los cristianos, porque es a través de la Biblia donde vamos a conocer los planes de Dios para todos aquellos que le aman. Los planes de Dios para la iglesia, el plan de Dios para el mundo. Es en la Biblia que vamos a conocer el plan de Dios para nuestra vida. Dice Jeremías capítulo 29 versículo 11, versión palabra de Dios para todos: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Mis planes son planes de bienestar y no son para su mal. Oiga qué lindo esto. Dice Dios, mis planes para ustedes son planes de bienestar y no de mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Hermano, qué lindo es saber que tenemos un Dios, que servimos un Dios, que adoramos un Dios que ya tiene planeado, tiene codificado, tiene trazado un plan perfecto que va a dirigir nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos. No hay nada que le sorprenda a Dios. No es que Dios en el camino perdió el control y no sabe qué hacer con Neftalí, no sabe qué hacer con Jesús, no sabe qué hacer con Mirna, no sabe qué hacer con Yolanda. No, Dios tiene un plan desde que nacemos hasta que morimos. Él ya tiene un plan trazado. A Dios no lo toma nada por sorpresa, y Él dice que los planes que Él tiene para nosotros son planes de bien. Eso a mí
me llena de alegría. Saber que Dios tiene planes de bien para mi vida, para mi casa, para mi familia, para mis generaciones. En la Biblia también están los mandamientos que Dios ha dejado para que vivamos en plena comunión y armonía con Él. Quienes obedezcan los mandamientos de Dios que están aquí en su palabra, disfrutarán todos los beneficios de una relación amplia con Dios. Óigame, quiero repetir esto porque esto está buenísimo. Quienes obedezcan los mandamientos de Dios que están aquí en su palabra, disfrutarán todos los beneficios de una relación amplia y una armonía con el Dios Todopoderoso. Pero quienes se rehúsen a obedecer serán disciplinados. Y aquí es la parte donde ya casi nadie quiere hablar de esto, hermano. Ya casi nadie quiere decir cómo son los tratos de Dios. Pero eso es lo que dice la Biblia. Ese es el carácter de Dios que revela la Biblia. Jesús en Mateo capítulo 7 y el versículo 24, Jesús dice en la versión La Biblia al Día, Jesús dice: todo el que oye mis palabras y las obedece, le voy a comparar a un hombre prudente, a un hombre sabio, a un hombre inteligente, que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron ríos, soplaron con ímpetu contra aquella casa. Se lo voy a leer textualmente como dice la versión La Biblia al Día. Todo el que oye mis palabras y las obedece es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. La roca es Cristo. Ya lo sabemos todo lo que leemos la Biblia. Pero luego dice el siguiente versículo: pero todo aquel que oye mis palabras y no las obedece, porque ¿sabes cuánta cantidad de creyentes hay que conocen la Biblia? Te pueden hablar de las 4 bestias de Apocalipsis, de Adán y Eva y la culebra y una serie de cosas escatológicas y teológicas, pero no las obedecen. Entonces dice aquí la Biblia: el que oye mi palabra y no las obedece es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron lluvias, crecieron los ríos, soplaron vientos y azotaron aquella casa y se derrumbó, y fue grande su ruina. Aquí Jesús está poniendo en claro que quien oye su palabra y la obedece tiene la garantía de disfrutar todos los beneficios de una relación amplia con Dios, de una armonía con Dios, de la protección de la gracia de Dios con él. Si se da cuenta, tanto el que edificó la casa en la roca como el que la edificó en la arena no le garantiza que va a tener una vida sin tormentas. Lo que significa es que las tormentas están aseguradas. Las tormentas están aseguradas. Van a venir tormentas. El asunto no es si me van a llegar tormentas o no me van a llegar tormentas. El asunto es si esas tormentas me van a sacudir, me van a derribar o no. Ese es el asunto que estamos viviendo en este tiempo. Si hay problema con la red social, tramita por Facebook Live sin el switcher, por favor. En el aquel. Si me ayuda ese, por favor. Ese es el asunto que estamos viendo, hermanos. ¿Van a haber tormentas? Sí. ¿Van a haber tormentas en el justo? Sí. ¿Van a haber tormentas
En el que no le cree a Dios, sí. ¿Cuál es entonces? ¿Cuál es? Va a haber que quitarle va a haber que abrir el Facebook ahí. ¿Cuál es la pregunta entonces para nosotros hoy? ¿A dónde está edificada nuestra casa? ¿En la roca o en la arena? Hermanos, los hijos de esta casa, Manantial de Amor, sabe perfectamente bien lo que estoy hablando. Ellos saben, porque es lo que les hemos predicado siempre desde este púlpito. Los hijos de esta casa saben exactamente de qué estoy hablando, porque lo hemos venido predicando, lo hemos venido enseñando, lo hemos venido diciendo a la gente. La diferencia entre el que obedece la palabra y el que no la obedece. Debería de quitarle el wifi al teléfono para que esté mejor. Thank you very much. Pero quizás a muchos les parezca no alentador esto. ¿Sabes? Que hay una gran cantidad de creyentes en este tiempo que les encantan esos lugares donde no les predican la Biblia. Les encanta donde nomás hay pura diversión, nomás hay puro juego, nomás hay puro brinco, salto, pero no les predican la Biblia. Y dicen, a mí no me gusta ese lugar porque siempre me están hablando de cosas, de pecado. Me gusta porque aquí nomás puro gloria a Dios y aleluya, me voy con él y me voy con él, pero viviendo de cualquier manera. Hermanos amados, el tiempo que estamos viviendo ahorita es un tiempo peligroso. Ya no es tiempo de estar tratando de mirar las cosas de otra manera. Tenemos que verlas a la luz de la palabra de Dios. Esa es la realidad del carácter de Dios que nos revela la Biblia. La triste realidad es que hoy por hoy muchos están predicando, en muchos altares se está predicando a un Dios alcahuete, casi insensible, que lo podemos sobornar con una buena ofrenda para que Él nos derrame su favor. Y yo traigo una palabra de parte del corazón de Dios en este día. Y le voy a decir en el nombre de Jesús, tal y como Dios me lo marcó en mi espíritu. Dios sigue siendo santo. Dios no acepta el soborno de nadie. A Dios no lo podemos sobornar. Obedecemos su palabra y tenemos sus beneficios, o la desobedecemos y lo tenemos como enemigo. No hay otra manera de poder decirlo. Pero hoy se está predicando un evangelio tan fácil, tan barato, tan cómodo, tan liviano. Un evangelio que se acomoda al gusto de la gente. Y el Señor me decía una y otra vez esta madrugada: yo soy el que tengo y el que pongo las reglas del juego. No es el diablo, no somos nosotros, no es nadie quien pone la regla del juego, es Dios. Dios es santo, Dios es celoso, Dios es temible, Dios es exigente. Hermanos, podemos hablar de todos los atributos de Dios que nos menciona la Biblia. La cosa es que nos hemos desviado tanto, nos hemos alejado tanto del corazón de Dios y hemos predicado a un Dios casi pusilánime, que no le importa lo que la gente haga, que cada quien puede hacer lo que quiera y a Él no le importa. Ese no es nuestro Dios. Este es un Dios bueno, sí, este es un Dios maravilloso. Él demostró su amor por nosotros en la cruz del Calvario. Él murió, Jesús murió en la cruz, derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros, para que nos perdamos. No,
Él dio su sangre por nosotros para que pudiéramos ser salvos a través de Él. Permítanme leerles uno de los pasajes más estremecedores de la Biblia que revela el carácter de Dios. Quiero que vaya conmigo. Allí usted está en su hogar, a donde quiera que esté. Quiero que vaya conmigo a un pasaje de la Escritura, hermanos, que a mí me sacude. Me sacude, punto, porque siempre hemos pensado de una manera diferente de este gran Dios que nosotros tenemos. Amós capítulo 4. Este es uno de los pasajes más reveladores del carácter de Dios, del trato de Dios con su iglesia y también con las naciones. Amós capítulo 4. Permítame leerle del versículo 4 en adelante. Dice Amós capítulo 4, vamos a leer del versículo 4 en adelante. Así comienza el versículo 4, traducción, la Nueva Traducción Viviente. Yo cuando leí este pasaje, en el principio yo estaba llorando, pero estaba riéndome a la vez, porque yo nunca pensé que Dios también utilizaba el sarcasmo para hablarnos de vez en cuando. Y aquí en el versículo 4 y el 5, Dios está usando un sarcasmo. Y oiga lo que Dios dice, versículo 4: adelante, ofrezcan sacrificio a los ídolos, continúen desobedeciendo en Gilgal. Está usando sarcasmo. Ofrezcan sacrificios cada mañana y lleven sus diezmos cada tercer día a los ídolos. Es lo que Dios está diciendo. Presenten su pan hecho con levadura y coman como una ofrenda de gratitud. Luego entreguen sus ofrendas voluntarias para poder jactarse de ello en todas partes. Este es el tipo de cosa que les gusta a ustedes, le dice el Señor a los israelitas. Les encanta hacer eso, dice el Señor. Dios está usando un sarcasmo. Es como cuando la mamá le dice al niño sarcásticamente: sigue corriendo, ahorita te vas a caer y vas a ver que te vas a reventar la cabeza. Es un sarcasmo. Como cuando el niño anda brincando, subiéndose allá a un árbol en algún lugar, la mamá sarcásticamente le dice: súbete más alto, mijo, porque más grande va a ser el porrazo que vas a pegar. Es un sarcasmo. Entonces Dios aquí en Amós 4, Él está usando un sarcasmo y le dice a Israel: sigan pecando, Israel, sigan llevándole su ofrenda a los ídolos muertos, sigan adorando ídolos muertos. Lleven el pan leudado con levadura. Acuérdense que Dios siempre le ordenó a Israel que el pan que comieran es sin levadura, pero ahora está diciendo: lleven el pan con levadura, cómanselo como algo sagrado, como algo voluntario, porque a ustedes esto es lo que les gusta, dice ser. Pero en el versículo 6, ahí el asunto toma sentido. En el versículo 6, Dios deja el sarcasmo y ahora empieza a hablar las cosas puntual y como Él quiere transmitirlas al pueblo de Israel. Aquí Dios le dice: hice que pasaran hambre por cada ciudad y que tuvieran gran hambruna en cada pueblo. Yo quiero que leer este pasaje con tanta tranquilidad, porque quiero que cada hombre, cada mujer de Dios, cada hijo de Dios en cualquier lugar del mundo que me esté escuchando se dé cuenta que aquí es Dios hablando. Dice Dios, versículo 6: hice que pasaran hambre en cada ciudad
y que hubieran hambruna en cada pueblo. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más las necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la detuve en otra. Llovió en un campo mientras que otro se secaba, se marchitaba. La gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca fue suficiente. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Arruiné sus cultivos, sus viñedos con plaga y con moho. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos. Pero aún ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Quiero que note, antes de seguir leyendo, que Dios no le está hablando al mundo, le está hablando a Israel. Dios le está hablando a su pueblo escogido, a su pueblo amado, Israel, que es tipo de la iglesia, porque nosotros somos, por la sangre de Jesús, el Israel de Dios. Entonces Dios nos está hablando a nosotros aquí. Y oiga lo que dice el versículo 10. Les mandé plagas como las que envié sobre Egipto hace ya mucho tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra y llevé lejos a todos sus caballos. El hedor de la muerte llenó el aire. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Versículo 11. Destruí algunas ciudades, así como destruí a Sodoma y Gomorra. Ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados del fuego, pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. Por tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado. Oiga, hermano, esto me estremece el corazón a mí, porque aquí es nuestro Dios hablando. Es el Dios que tiene el control de la vida y de la muerte. Es el Dios que nos ama. Él está hablando. Dice, por tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado, pueblo de Israel. Y añado, iglesia del Señor, prepárate para encontrarte con tu Dios en juicio. ¿Por qué Dios nos pide arreglar el altar? Porque el altar es el lugar de encuentro con Dios. El altar es el lugar donde me encuentro con Dios para platicarle a Él lo que está en mi corazón y para oírlo hablar, para saber lo que está en el corazón de Dios. El altar es el lugar de diálogo, de plática, es una comunicación recíproca. Yo le hablo a Dios, Él me responde, Él me habla y yo tengo que responderle. El altar es el lugar de encuentro con Dios. Y aquí dice Dios, por cuanto no hiciste caso con todas las cosas que he venido haciendo, ahora prepárate, dice Dios, para encontrarte conmigo en juicio. Pues el Señor es quien formó las montañas, como diciendo, yo soy el que tengo el control. El Señor es el que agita los vientos y da a conocer sus pensamientos a la humanidad. Él convierte la luz del amanecer en oscuridad y marcha sobre las alturas de la tierra. El Señor Dios de los ejércitos celestiales es su nombre, como que lo firma, para que no haya ninguna duda que es una voz contraria, que es una voz maligna del infierno. Dice el Señor de los ejércitos celestiales es su nombre, lo firma. Hermanos, este pasaje a mí me sacude, porque siempre hemos pensado que este Dios nuestro es un Dios sumamente tolerante, es un Dios alcahuete, es un Dios con el que podemos jugar. Hemos pensado que Dios es como un gatito que podemos jugar con él, a hacer lo que queremos, y se nos olvida que este Dios es el león de la tribu de Judá, un Dios fuerte, un Dios temible, un Dios, hermanos, que cuando Él dice una palabra, se hace lo que Él dice. Ese es nuestro Dios. Dios había venido tratando con Israel
de muchas maneras para atraerlos a Él. Así como Dios ha venido tratando con la iglesia de muchas maneras para atraerlos a Él. Pero Israel fácilmente se apartaba de Dios y quería sobornar a Dios con una miserable ofrenda defectuosa. Cuando Jesús entró al templo y echó a todos los cambistas, a todos los que estaban haciendo negocio en el templo, la razón principal fue porque estos sinvergüenzas habían hecho del templo un negocio, habían hecho un mercado y allí vendían las ofrendas, ¿verdad? Baratas, las daban en especial. Dios había dicho en la ley que para que le ofrecieran una ofrenda a Él, el cordero tenía que ser sin defectos. Pero eso no era todo. La persona tenía que haber cuidado a ese corderito en su casa, cuidarlo, hacerlo parte de la familia, cuidarlo en el tiempo que estuviera ya listo, ofrecérselo a Dios como un sacrificio agradable para Él. Pero los mercaderes llegaron al templo y tenían becerritos, corderitos de venta, y de repente 2 que 3 estaban con la pierna quebrada o ciegos de un ojo, pero los ponían en especial para que la gente los comprara y los presentara en sacrificio. Y Dios se hastió de eso. Y Jesús entró al templo, volcó las mesas y agarró un azote, chicote le dicen en otros lugares, ¿verdad? Y agarró azotazo a todos estos sinvergüenzas y lo sacó de la iglesia y dijo: mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y yo estoy aquí de parte de Dios para decirle a la iglesia con todo mi corazón: Dios está hastiado a que se profane su casa, a que se profane su altar, a que se profane las cosas sagradas. Dios está hastiado y Dios está llamando la atención de la iglesia. Dios está hablándole a la iglesia para que despierte a la realidad que Él es quien tiene el control de todas las cosas. Y Dios le hace un llamado a la iglesia en este tiempo, como se lo hizo a Israel. Como le dijo: hice todas las cosas, le mandé todas las pestilencias, la sequía, los huracanes, le mandé toda la ruina que han vivido, pero ustedes no se volvieron a mí. No se volvieron. Israel decidió darle la espalda a Dios e irse tras un dios falso llamado Baal. Interesantemente, Baal, lo que quiere decir, lo que significa, es amo o señor. Señor con S chiquita, ¿verdad? Porque señor con S grande es el Dios todopoderoso, pero señor con S chiquita, eso significa Baal. Ahora, eso mismo le está sucediendo a la iglesia en este tiempo. La iglesia le ha dado la espalda a Dios y se ha ido tras sus propios intereses. Póngale nombre a ese Baal. Puede ser un pasatiempo, puede ser una diversión, puede ser obsesión por el trabajo, por las riquezas, por amontonar riquezas, por hacer una serie de cosas. La iglesia le ha dado la espalda a Dios. Hay creyente que ya no tiene tiempo para orar, ya no tiene tiempo para leer la Biblia, ya no tiene tiempo para ir a la iglesia porque está ocupado en muchas cosas. Entonces ahora Dios dice: bueno, mijo, entonces usted no tenía tiempo, ahora aquí va. Ahora va a tener más tiempo de sobra para leer la Biblia, para orar. Ahora la gran pregunta es: ¿qué vamos a hacer en este tiempo que se le llama cuarentena? Alguien puso ahí en las redes sociales ayer un pasaje que a mí me sacudió, de Isaías 26:20. Que quien inventó esto de las cuarentenas, pues en realidad fue Dios, porque Dios por toda la Biblia mira usted cuarentenas. Ahí en Isaías 26:20 hay Dios poniéndole una cuarentena a Israel y le dice: enciérrense en su casa, cierren los portones de su casa, enciérrense porque van a ver lo que yo voy a hacer con las naciones. Así dice, léalo, todo el capítulo 26 de Isaías. Dios hastiado del comportamiento de la gente. La gente en este tiempo, hermanos, le ha dado la espalda a Dios. Usted va a ver que todo el mundo ahora anda asustado por el coronavirus.
por el COVID-19, como le pusieron ya últimamente, ¿verdad? La gente anda asustada. La gente corre, los supermercados están vacíos, hermano, ahora ya no hay nada. En otro momento la gente estaba peleándose por la comida, ahora ya no hay nada, no hay por qué pelearse ya. Pero tú vas y le dices, mire, Jesucristo le ama. Él murió por usted en la cruz del Calvario. Él quiere perdonarlo. Él quiere salvarlo, Él quiere llevarlo y vivir con Él la eternidad. Y la gente te hace una cara diciendo, ¿y a ti qué te importa? Déjame hacer mi vida. A la gente no le importa escuchar de Dios. El coronavirus los tiene alarmados, pero mire, ellos no saben que hay algo más fuerte que el coronavirus, que está arruinando su vida, que está atrapando su vida y los quiere llevar al infierno por toda la eternidad. Esa es la parte en donde la iglesia debemos de despertar en este tiempo. Porque mucho creyente, esto lo digo con temor y temblor, estas son las partes que los que predicamos la palabra me van a entender. No quisiéramos poner triste a nadie, pero ya hemos hablado bastante del amor de Dios desde los púlpitos. Creo que ahora es tiempo de enderezar nuestro corazón y enderezar nuestra vida. Hay una gran parte de creyentes que se han ido tras sus propios intereses y han visto a Dios como un seguro contra fuegos. Que cuando su casa se les está quemando, Dios, ¿dónde estás? Quiero que me ayudes, apágame el fuego aquí. Pero cuando ya todo está bien, puro party time. En el mar la vida es más hermosa. Pura diversión. Ya no hay tiempo para Dios. Ya no hay tiempo para orar, ya no hay tiempo para estar en la iglesia. Hay creyentes que se les hace mucho estar un día a la semana en la iglesia. Van a la iglesia cada 15 días o cada vez que ya no tienen nada más interesante que hacer en su casa. Qué triste, hermano. Qué triste. Han mirado a Dios como el genio de la lamparita, ¿verdad? Que le podemos pedir todo lo que queremos y automáticamente nos lo da. Y cuando no nos da las cosas que le pedimos en tiempo real, nos desesperamos. ¿Por qué Dios no me quiere? ¿Por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me responde? Yo casi miro a Dios allá en el cielo mirando y digo, mi hijo, ¿dónde estabas tú hace rato? Yo no sabía que estabas allí. ¿Por qué? Porque hemos pensado que Dios es un Dios de emergencias, es un Dios de incendios, es un Dios como un genio de la lamparita. Lo hemos mirado así como cuando lo necesito, sí, pero ya ahorita tranquilo, ¿verdad? Dios, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, hay muchas cosas que tengo que hacer. Dios está hastiado de ese comportamiento en la iglesia. Iglesia amada, que me está escuchando alrededor del mundo, no te enojes conmigo, que yo simplemente soy el mensajero. Pero te voy a decir de parte de Dios, de todo mi corazón, esta palabra viene de parte del corazón de Dios. Y yo me rehusé a predicar esta palabra. Y yo le dije al Señor, sinceramente, le dije, ¿por qué no levantas a otro para hablar esta palabra? Y Dios me dijo, esto quiero que le digas a mi iglesia en todo el mundo. Esto quiero que le digas a la iglesia. Dios nos está llamando, iglesia, a arreglar el altar. La gran pregunta que yo quiero hacer en este momento a la iglesia en todo el mundo, a los creyentes en todo el mundo, la gran pregunta es, ¿cómo está tu altar? ¿Tienes un lugar donde encontrarte con Dios cada mañana para hablar con Él, para saber qué es lo que Él está pensando, qué es lo que quiere decirte, para saber qué es lo que Dios tiene planeado para tu vida? El altar de Dios está arruinado en muchos hogares de creyentes. Y esto lo digo con temor en mi corazón, pero como capellanes que somos mi esposa y yo en la cárcel,
cuando escuchamos hablar los jóvenes que están en la cárcel, hijos de cristianos, algunos hijos de pastores, y cuando ellos dicen: a mí nunca me inculcaron en la casa de que yo tenía que tomarme un tiempo para estar con Dios. Yo nunca miré a mi papá, nunca miré a mi mamá orar en la casa, siempre los miré en sus quehaceres, preocupados en otras cosas, pero no en las cosas del Señor. Un joven me dijo el otro día: yo lo único que me acuerdo que oía en la casa era que mi papá y mi mamá después, el domingo después de la iglesia, se iban y hablaban de todos los hermanos, de todo lo que había pasado en el servicio. Hablaban de todos, hablaban del pastor, hablaban de todo. Fue lo único que escuché. Hermanos amados, estamos enfrente de un gran desafío y tenemos una gran interrogante enfrente nuestra. ¿Qué vamos a hacer la iglesia? Y yo quiero decirles en el nombre del Señor que Dios está por manifestar su gloria a favor de todo esto. Dios va a frenar toda esta epidemia. Dios lo va a hacer, pero Dios quiere que su iglesia se pare en la brecha, que Dios arregle un altar, que la iglesia arregle un altar donde Dios pueda encontrarse con cada creyente y revelarle su plan que Él tiene para este tiempo. Ya no podemos vivir más de apariencias, porque en momentos como estos se revela en dónde está nuestra confianza. Jesús dijo: el que tiene su casa fundada sobre la roca, le van a venir vientos, le van a venir ríos, van a venir tempestades, pero esa casa se mantiene, no cae, porque está fundada sobre la roca. Pero el que tiene su casa fundada sobre la arena, viene en el primer vientecito que viene, esa casa se cae porque está sobre la arena. Entonces, en momentos como lo que estamos viviendo, nos deben de llevar a la reflexión: ¿a dónde está mi confianza? Y no estoy, hermanos, minimizando o ignorando que estamos enfrente de un peligro eminente, de una pandemia que puede terminar con la vida de miles de personas. No estoy minimizando eso. Lo que estoy diciendo es que la vida en esta tierra la tenemos prestada de pasadita. Aquí nos vamos a ir, nos vamos a morir cualquier día, de lo que sea, de viejitos o de cualquier enfermedad, nos vamos a morir. Ese no es el problema. El problema es a dónde vamos a vivir la eternidad. Esa es la gran pregunta que debemos hacernos cada día. Porque hay un virus más peligroso y más mortal que el COVID-19. Y usted me dice: ¿what? ¿Cuál es ese virus? Se llama pecado. Inició en el huerto del Edén con la primera pareja, con Adán y Eva. Y dicho sea de paso, todas las desgracias, todas las miserias, todo el caos que la humanidad vive es a causa de ese virus mortal que inició en el jardín del Edén con la primera pareja. Pero la gran noticia es que para ese virus mortal ya tenemos el antídoto. Ya tenemos la vacuna que no va a fallar, nunca ha fallado ni fallará, y se llama la sangre de Jesucristo. Por eso Cristo vino a morir a la cruz, dice, para que el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En el primero y el segundo libro de Reyes registra la triste historia de Israel, del pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. Como este pueblo se apartó de Dios, hermanos, del Dios que los había socorrido, del Dios que los había sanado, del Dios que los había abrazado, del Dios que los había prosperado. Mire, Israel eran esclavos. Ellos llegaron siendo poquitos, 70 personas eran cuando llegaron a las tierras de Gosén. A través de una hambruna llegaron allí. Y allí Dios los prosperó, los enriqueció, los hizo el pueblo más famoso, les dio la tierra más rica, más buena, más agradable en la tierra de Israel. Los altos del Gosén. Ahí el pueblo enriqueció.
Ahí el pueblo se hizo de ovejas, ahí el pueblo se hizo de fama. Pero de repente el faraón que los favoreció a ellos murió. Y se levantó otro que no le importó en nada lo que había pasado. José ya había muerto. Y ahora Israel se convierte en esclavos. 430 años como esclavos, trabajando como bestias de carga allí en Egipto. Pero cuando Dios los libera a través de Faraón, de Moisés, el pueblo se vuelve rebelde y se aparta de Dios. Y mire qué ironía, que cuando están en el desierto comiendo el maná, que es tipo de Cristo, Israel se cansa de Dios, se cansa del maná. Y dice, mire qué tremendo. Israel en el desierto tenían un líder que Dios se los había puesto, que era Moisés, que lo llevaba a la tierra prometida. Pero ellos andaban buscando otro líder en el desierto que lo llevara de regreso a Egipto, porque ignoraban la cebolla, el comino, el ajo y todas las basuras de Egipto las estaban ignorando. Y primero y segundo libro de Reyes registra la triste historia de Israel, cómo el pueblo se apartó de Dios y hermanos, le habían dado la espalda a Dios y se habían ido tras dioses ajenos, pero en uno en particular que se llama Baal, que significa amo o Señor, como ya le acabo de decir. Pero en el capítulo 18 del primer libro de Reyes se registra un episodio que revela el corazón dolido de Dios ante la indiferencia de Israel. Israel lo había dejado a Dios. Quiero decir esto muy puntual para que no perdamos de vista que estamos para que usted y yo como iglesia, usted que me escuche en cualquier lugar del mundo, nos ubiquemos en tiempo y espacio, en el momento que estamos viviendo ahora. Hermano, no es nada diferente como Israel estaba viviendo en ese tiempo. Y aquí se revela el corazón de Dios dolido, porque Israel lo ha dejado y se va tras un Dios de nombre Baal, que aparte que era un Dios muerto, no tenía nada en la historia, en el asunto de Israel. Era Dios quien los había levantado a ellos. Pero ahora Dios levanta un profeta llamado Elías para confrontar a Israel. Hace unos días yo les predicaba que Elías, de acuerdo a la historia, se cree que Elías no era un israelita. Elías era, pues, toda su historia, lo que se sabe de él, venía de los montes de Gilgal, donde estaban prácticamente los árabes. Dios tiene que levantar a un hombre ajeno a Israel, pero lo levanta a Elías para confrontar al pueblo y para que el pueblo decidiera, oiga esto usted por favor, para que el pueblo decidiera a quién iban a seguir. A mí me impresiona esto porque Dios es soberano. Dios es quien marca las pautas, Dios es quien da las normas, Dios es quien da mandamientos, Dios es quien da las órdenes de lo que debemos de hacer. Pero me impacta aquí que Dios confronta a Israel, levanta a Elías, y oiga lo que Dios le dice a Israel a través de Elías. Primer libro de Reyes, capítulo 18 y el versículo 21. Dios le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? My God. Dios hablando. Dios le dice: ¿hasta cuándo ustedes van a estar claudicando entre dos pensamientos? Y oiga lo que le dice: si Jehová es Dios, síganle. Pero si ustedes creen que Baal es Dios, pues vayan en pos de él. Fue tanto, hermanos, que Dios tuvo que darle a Israel a escoger si se iban tras de Jehová o se iban tras de Baal. Pero hay algo que atrapa mi corazón aquí, y es que el pueblo no respondió palabra. El pueblo no pudo responder.
Cuando estaba leyendo este pasaje ayer, yo le pregunté al Señor y le dije, ¿por qué Israel no pudo responder? A ver, usted que me está escuchando, si alguien le preguntara a usted algún día y le dijera, ¿a quién va a seguir usted? ¿Va a seguir a Dios o va a seguir a Satanás? ¿La pensaría para responder? ¿Por qué Israel? Yo le preguntaba a Dios ayer, ¿por qué Israel no pudo responder esta pregunta? Cuando Elías lo confronta y Elías le dijo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, pues síganle. Pero si Baal es Dios, pues vayan en pos de él. Tiene bastante relevancia y concordancia con Amós capítulo 4. Cuando Dios les dijo, vayan y pequen israelitas, vayan y ofrezcan sacrificios a Baal, vayan y coman el pan leudado con levadura, hagan eso, es lo que les gusta a ustedes, háganlo. Como que Dios les está diciendo, pues escojan qué es lo que van a hacer. Cuando yo le pregunté a Dios, ¿por qué Israel no pudo responder esta pregunta? Creo que oí la voz de Dios que me dijo, ¿sabe por qué ellos no pudieron responder? Porque Israel ya no podía distinguir entre lo que era servirle a Dios y servirle a Baal. Israel ya no podía distinguir entre lo sagrado y lo profano. Israel ya no podía decidir, ya no podía distinguir entre lo que era correcto y lo que era incorrecto. Yo le decía ayer llorando, le decía al Señor, Señor, ¿la iglesia hemos caído así? El Señor me dijo, sí, mi iglesia se ha apartado de mí. Mi iglesia con sus labios me honra, me alaba, me glorifican, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón va tras sus intereses. Su corazón va tras las riquezas de este mundo. Su corazón va tras la fama, va tras el prestigio. Su corazón va buscando las cosas personales. Hermano, Dios está enojado, está hastiado. Dios está molesto porque la iglesia ha traicionado la fidelidad de Dios. La iglesia ha traicionado la bondad de Dios. Y Dios nos hace esta misma pregunta a usted y a mí en este día. ¿Hasta cuándo vamos a claudicar entre dos pensamientos? ¿Le vamos a servir a Dios como Él se lo merece? ¿O le vamos a servir a la y se va? Al fin y al cabo que es para Dios. Que ese dicho se lo inventó el diablo, yo creo. Porque si es para Dios tenemos que darle lo mejor. Si es para Dios tenemos que darle lo que Él es digno, porque Dios es digno de lo mejor. Hermanos, es justo lo que nos está pasando a la iglesia en pleno siglo XXI. Se han perdido los valores eternos y muchos corren tras lo perecedero, tras la riqueza, tras la fama, tras el buen nombre, tras el prestigio. Hermano, eso se va a terminar. No importa lo que hayamos logrado en esta tierra, eso se va a terminar. Pero por eso es que hoy por hoy muchos creyentes no saben cómo responder a esta pregunta, porque Dios ya no es prioridad para ellos. Cuando tú lees el libro de los Hechos, que es el libro que registra la vida de la iglesia en el primer siglo, usted se va a dar cuenta que esos creyentes estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo. No les importó nada. Lo único que les importó fue agradar a aquel que los había llamado. Y yo creo que Dios nos está llamando hoy a la iglesia, porque los cristianos debemos estar preparados para dar respuesta cuando la gente nos pregunta, ¿por qué Dios no está haciendo nada? Yo platicaba ayer con una señora
y me dijo: oiga, pero ustedes siempre han predicado que Dios tiene el control, que Dios es bueno, que Dios aquí, ¿por qué no está haciendo nada? Y qué bueno que ya tenía la respuesta, porque ya estaba estudiando esta palabra. Y yo le dije: Dios sí está haciendo algo. Él no es que no está haciendo nada. Él está haciendo algo. Pero Él espera, le dije yo a ella, Él espera que tú hagas lo que tienes que hacer, que hagas lo correcto, para que entonces puedas mirar la manifestación de Dios de la manera como lo quieres mirar. Porque los cristianos debemos estar preparados para responder a esta pregunta. Porque hay gente, hermanos, que está culpando a Dios, como que Dios es un Dios malo, que Dios es un Dios castigador, que Dios es un Dios vengador, un Dios implacable. No es que Dios no esté haciendo nada, o que Dios se le salió de control esto, como que Dios dice: ¿qué voy a hacer ahora? Nunca pensé que esta pandemia iba a ser tan tremenda, como que Dios ya no puede hacer nada. Él tiene el control total sobre esta situación y sobre todas las que van a venir. Dios tiene el control sobre todo. Los que estamos siendo probados no es Dios. No es Dios el que está siendo probado. Los que estamos siendo probados somos nosotros, la iglesia, la humanidad. Estamos siendo probados y tenemos que aprender a responderle a Dios de la manera como Él quiere que le respondamos. Porque oiga usted, primer libro de Reyes, capítulo 18 y el versículo 17 y 18. Dice la Biblia que después de la sequía, ¿se acuerdan ustedes que Elías oró para que no lloviera y no llovió por 3 años y 6 meses? Ya se habían muerto las bestias, ya era una hambruna allí en Israel, ya no había pasto, los árboles frutales se habían secado. Y Acab andaba buscando a Elías para matarlo, porque Elías lo había confrontado a él con Dios. Lo andaba buscando para matarlo, como que si acaso Elías tenía la culpa. Y aquí de repente Dios le dice a Elías: preséntate acá. Elías se presenta al rey Acab, y cuando Acab miró a Elías, capítulo 18 y el versículo 17, cuando Acab vio a Elías, mire lo que le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías le responde: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Es increíble que solo una persona, oiga esto usted por favor, usted lo sabe quizás hasta mejor que yo, porque en las redes sociales ahora estamos informados hasta además. Qué interesante que una persona nomás se infectó de coronavirus. Mire, ya la hice femenina, ¿verdad? Una persona se infectó de coronavirus en China. Pero una persona fue suficiente para que el COVID-19 hoy esté esparcido por todo el mundo. Una persona, una. Yo anoche que estaba meditando en esto, dije: ¿qué parecido tiene el coronavirus con el pecado? Una persona en China se infectó del coronavirus, pero fue suficiente para esparcir esta pandemia por todo el mundo. Qué parecido con el pecado. Dice Romanos capítulo 5 y el versículo 12 que por un solo hombre entró el pecado al mundo, por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto pecaron. Ahora, como lo acabo de decir, la gente está preocupada por el coronavirus, pero no está preocupada por la raíz, por el origen del coronavirus. El origen de esa epidemia, el origen es una humanidad caída que se ha apartado de Dios, que le ha dado la espalda a Dios, que ha contristado el corazón de Dios. Pero la causa principal se llama pecado. El virus mortal que está haciendo pedazos a la humanidad no es el coronavirus,
Porque déjenme le digo esto y repito, no estoy minimizando el coronavirus, el impacto que está haciendo en las naciones. Lo que estoy diciendo es que el coronavirus nos puede matar, nos puede quitar la vida en esta tierra, pero no nos puede hacer nada en el alma. El coronavirus nomás nos hace el traspaso para la eternidad, pero el pecado nos puede matar la vida aquí y nos puede mandar al infierno. Pero usted se va a dar cuenta que la gente juega con esto. Al igual como estos locos que andan lamiendo los toilets, las tazas sanitarias, como desafiando el coronavirus, también el mundo desafía el pecado. Juega con el pecado, hace chiste del pecado, como que si el pecado fuera algo liviano. El pecado es la causa de todo el desastre, de toda la enfermedad, de las pestilencias, de todo lo que está pasando en este tiempo. La causa se originó en el huerto del Edén a través del pecado. Dice Romanos capítulo 6 versículo 23: porque la paga del pecado es muerte. Y cuando usted mire esta palabra muerte en el original, lo que dice la causa del pecado o la paga del pecado es la separación del hombre con Dios, que eso es muerte espiritual. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El COVID-19 ya mató a algunos miles de personas, pero no puede hacer nada en la vida espiritual de esas personas. Mata nomás el cuerpo. Este cuerpo de todas maneras se va a morir de lo que sea. Pero el pecado mata el cuerpo y manda el alma al infierno. Porque Dios, voy a decir esto con mucha claridad, Dios no manda a nadie al infierno. Es más, Dios no creó el infierno para los seres humanos. Dios creó el infierno para Satanás y sus demonios. ¿Por qué los seres humanos van al infierno? Juan capítulo 3 versículo 19. Dice Jesús, y esta es la condenación. Jesús está aquí hablando en Juan 3:19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este es el momento para que la iglesia dejemos de predicar ese tipo de tonterías que a veces se predica, que ahora mire, usted va a ver en las redes sociales, todo el mundo está peleando ahora, que este le tira al otro, que el otro le tira al otro. Es un pleito, casi es un pleito como, yo estaba leyendo, hay un libro que tengo y está el testimonio de una misionera que fue para Costa Rica. Y estando en Costa Rica, la misionera en la noche, el siguiente día empezaba la campaña, pero en la noche ella tiene un sueño, una revelación. Y en el sueño ella miraba un ejército de seres que ella no lo podía explicar. Era así todo feo, los seres estaban golpeándose, hiriéndose, estaban sangrando, todos estaban sangrando. Por un momento dije que ella pensó que era una guerra entre demonios, se agarraron los demonios entre ellos mismos o no sé, pero ella no hallaba cómo interpretar ese sueño. Y ella le preguntó a Dios y le dijo, Señor, ¿qué es todo esto? Que miraba que era un ejército que estaban peleando, se golpeaban, se herían, estaban sangrando todos. Son demonios. Me estás hablando que va a haber un ataque demoníaco en la campaña. Ella preguntándole a Dios y le dijo, Dios, no. Esos que están peleando, esa es mi iglesia. Ese es mi pueblo. Así viven en este tiempo. Se están matando, se están hiriendo entre ellos mismos. Yo tengo una palabra de parte del corazón de Dios para la iglesia, para mis queridos colegas, predicadores, pastores, evangelistas, apóstoles, como quiera que te llames. Dejemos de atacarnos el uno al otro
en las redes sociales en este tiempo. Los púlpitos, Dios los dejó para predicar la palabra pura de Dios. Prediquémosle al mundo que el pecado es el virus más mortal que ha mandado a miles y millones de personas al infierno, pero que el antídoto, la vacuna, ya fue comprada en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Y solamente a través de la sangre de Cristo es que podemos ser salvos de la condenación eterna. Este es un tiempo para la iglesia. Al principio a todos nos asustó esto, hermanos. Todos nos sacamos de onda, como dicen. ¿Y ahora qué va a pasar? Pero a medida que el tiempo va pasando, que nos vamos dando cuenta de todo lo que está pasando, como que vamos llegando a entender realmente que este es el tiempo para la iglesia, es tiempo para usted y para mí, para predicar ahí en su trabajo, en el vecindario, en el supermercado, donde quiera que vaya. No pierda la oportunidad de hablarle a cualquier persona que Dios ponga allá a su alrededor y háblele que el tiempo es apremiante. Necesitamos arreglar nuestra vida. Prediquemos el evangelio. Ya no andemos tirándole el uno al otro. Tenemos que predicar, enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado, que es predicar la palabra de Dios, para que un mundo que cada día más se hunde en su pecado se dé cuenta que hay esperanza para ellos en el reino de Dios. El domingo pasado yo les decía que todas las personas que andan allá afuera, todos los asesinos, los matones, los ateos, ellos tienen una salvación que fue comprada en la cruz del Calvario, pero no la están disfrutando porque ellos andan haciendo cosas malas. El trabajo nuestro es de decirles que hay una vida mejor. Hay que declararle al mundo que todo este mal es producto del pecado, que nos hemos alejado de Dios, que nos hemos apartado de Dios. Elías confrontó a Israel aquel día como Dios nos está confrontando a nosotros hoy. Dios nos está confrontando y nos está diciendo: iglesia, ¿hasta cuándo vas a claudicar entre dos cosas? ¿Le vas a servir a Dios de corazón o le vas a servir al otro? Yo creo que no tenemos que titubear para responder a esta pregunta y decirle hoy: Señor, yo quiero servirte a ti con todo mi corazón. Si tengo que arrepentirme, me voy a arrepentir. Si tengo que pedirte perdón, te voy a pedir perdón. Si tengo que hacer arreglos, voy a hacer arreglos. Pero tenemos que entender que el tiempo es apremiante. Ya no hay más tiempo que perder. Elías confrontó a Israel aquel día. Y Dios, hermanos, hizo un despliegue de su gloria al clamor de aquel hombre. Ustedes conocen la historia, lo que leen la Biblia. Sí, porque los que no la leen están diciendo: ¿de qué está diciendo él? I don't know. Ahí está la historia, capítulo 18 del primer libro de Reyes. Dios hizo un despliegue de su gloria. Cuando Elías le clamó a Dios en frente de los 850 profetas falsos y todo el pueblo de Israel, Dios descendió con fuego, consumió el holocausto, consumió la leña, consumió el agua, las piedras, el polvo, como una señal que Dios estaba respaldando la palabra de su profeta. Pero quiero que note esto, aquí estoy terminando, pero quiero que note esto, no lo pierda de vista, por favor. El versículo 30 del capítulo 18 del primer libro de Reyes, dice la Biblia: entonces Elías dijo, cuando todos los profetas falsos estuvieron gritándole a su Baal y nunca hizo nada, Elías: acérquense a mí, les dice el versículo 30, acérquense a mí. Y dice que todo el pueblo se acercó a Elías. Y entonces Elías arregló, oiga esto usted por favor, Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Interesante. ¿Por qué el altar de Jehová estaba arruinado en medio de su pueblo? Yo quiero que lo piense, mi hermano, usted que me está escuchando en su casa, piénselo. ¿Por qué el altar de Dios tiene que estar arruinado en la casa de un creyente?
¿Por qué en la casa de un creyente de lo único que se habla es de fútbol, de pasatiempo, de películas, de cosas, pero no hay un altar para adorar a Dios, para juntarse a la familia, para abrazarse por lo menos siquiera un rato en el día y darle gracias a Dios por la vida y esperar a ver qué Dios les está diciendo que tienen que hacer? ¿Por qué tiene que estar arruinado el altar de Dios en la casa de un hijo de Dios? ¡Qué ironía! Es muy parecida a la ironía cuando había falta de pan en la tierra de Judá, que es la casa del pan. Y Elías arregló el altar. Y aquí hago un llamado en el nombre de Jesús a la iglesia esparcida por todo el mundo. Yo no soy nadie para hacer este llamado, pero lo estoy haciendo en el nombre del Señor, porque Dios me ha mandado a decir esto puntualmente en este día. Yo quiero hacer un llamado en el nombre de Jesús a toda la iglesia esparcida en el mundo, a donde quiera que me estén mirando. Necesitamos arreglar el altar. Necesitamos volvernos a Dios, y Dios saldrá, como lo hizo con Elías, para respaldar. Oiga lo que les voy a decir. Dios, yo no sé cómo Dios va a manejar esto, no sé qué es lo que Dios va a hacer. Le he preguntado, toda esta semana le he estado preguntando: Señor, dame una luz, ¿qué vas a hacer? Porque hay de todo, hermano. Ahora usted va a mirar que hay de todo, ¿verdad?, en este tiempo. Pero creo con todo mi corazón que Dios tiene un plan. De eso estoy bien seguro. Dios tiene un plan para manifestar su gloria en este tiempo, en medio de esta crisis, a través de su iglesia. La gran pregunta es: ¿qué vamos a hacer nosotros para estar preparados en lo que Dios quiera hacer? Porque déjeme, te voy a decir algo en el nombre del Señor. Dios saldrá. Cuando tú y yo preparemos el altar, cuando cada creyente alrededor del mundo prepare el altar, Dios saldrá al encuentro de su pueblo, al encuentro de sus hijos. Dios nos va a revelar el plan que Él tiene para este tiempo. Y yo sé que la iglesia en este tiempo, hermanos, va a ser punta de lanza para lo que va a pasar en los próximos días. De ahí que tenemos que acatar todas las medidas que las autoridades nos están dando. Lo estamos respetando, tenemos que hacerlo, pero sin perder de vista que nosotros tenemos la respuesta de parte de Dios para este caos. Porque nosotros tenemos, hermanos, a través de la sangre de Jesús, tenemos la vía directa para hablar con el Dios Todopoderoso y esperar que Él nos dé directivas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hoy, más que nunca, tenemos que mantenernos cerca del corazón de Dios, apegados al corazón de Dios, buscando el rostro de Dios para que Él nos indique qué es lo que Él va a hacer. Porque Dios va a manifestar su gloria como lo hizo con Elías aquel día allí en el Monte Carmelo. Dios lo va a hacer con su iglesia en este tiempo, pero necesitamos encontrarnos con Dios en la intimidad del altar. Allí, en el altar de nuestro corazón, para oír la voz de Dios y para conocer su plan para este tiempo. Dios nos va a respaldar, estoy seguro que nos va a respaldar. Y yo quiero en este momento hacer una oración con todos mis hermanos lindos de Manantial de Amor que están ahí en su hogar mirándonos reunidos con la familia, y con todos los hermanos alrededor del mundo que nos están escuchando. Yo quiero hacerles un llamado en el nombre de Jesús a pedirle a Dios en este día decididamente que Él nos muestre, nos indique, nos enseñe cómo conducirnos en los asuntos espirituales del reino. Y el equipo que está aquí conmigo, quiero pedirte que cierres los ojos un momentito. Y vamos a pedirle al precioso Espíritu Santo que este día
Él intervenga de una manera sobrenatural como solamente Él lo sabe hacer.